Hola adorables del gamer, 11 curiosidades asombrosas de Castlevania 4, quédate hasta el final para ver esto. Fue diseñado por Konami y lanzado en 1991. Fue aceptado de elogios por sus fantásticos gráficos, música y mecánica de juego, y es consagrado uno de los mejores juegos de la serie Castlevania y de la lista o catálogo de Super Nintendo. Retoma la historia de Simon Belmont y su lucha contra Drácula, pero con gráficos y jugabilidad mejorada para aprovechar las capacidades de Super Nintendo. El juego usa el modo 7 de Super Nintendo, una técnica que acepta efectos de rotación y escalado de sprites. Se nota en el escenario al girar mientras Simon está sobre una plataforma giratoria, lo cual era sorprendente para la época. Su música y sonido excepcional que refleja el juego la acompaña la banda sonora compuesta por Masanori Adachi y Taro Kudo. Utiliza la capacidad de sonidos de 8 canales del SNES para crear una atmósfera inmersiva. Además, es uno de los precursores juegos en incluir voces digitalizadas, sus gritos de enemigos y efectos de sonidos ambientales. Mejora significativa en controles comparado a sus antecesores, donde ha logrado que Simon pueda cazar en 8 direcciones con su látigo sagrado llamado Vampire Killer y usarlo de cuerda para balancearse y manipularlo con más eficacia. Si te gusta, puedes apoyar el canal, es gratis suscribirse, darle me gusta. Parte de escenas violentas en la versión original japonesa, a diferencia de censura. Imágenes religiosas fueron alteradas o eliminadas y enemigos decapitados fueron modificados para el lanzamiento en América y Europa. Este juego incorpora varios cameos visuales y diseño a películas clásicas de terror en homenaje a ese género. Zombies tienen la habilidad de aparecer rápido surgiendo del suelo. Esto puede tomar al jugador por sorpresa. Movimiento lento hacia Simon, sin embargo su constante reaparición puede abrumar al jugador si no se manejan a una distancia considerable. Su lenta velocidad hace que subestimes al enemigo, puede ser una trampa final. Causan daño con solo tocarlo, no tienen poderes y sus objetivos es atacar en cantidad. Formas de luchar contra el muy poderoso y temeroso Drácula en una batalla casi interminable, usando el látigo al principio, antes de transformarse y luego de su metamorfosis. Teniendo armas secundarias, necesitan corazones para ser usadas. Cruz Boomerang es más efectiva, puede ser lanzada y volver a Simon, permitiendo múltiples golpes con un solo lanzamiento. Uno de los cómics más apreciable y popular, apoyado en la serie Castlevania. Publicado por Publishing en 2005, la historia revela a Christopher Belmont, un descendiente de Simon Belmont, y sus batallas contra Drácula. Serie animada de Castlevania 2017, dirigida por Warren Ellis y producida por Federation Studios y Powerhouse Animation Studios. La serie sigue a Trevor Belmont, Zipa Belnades y Alucard en su lucha contra el malévolo Drácula. Ha jurado exterminar a la humanidad después de que su esposa Lisa fuera injustamente ejecutada por Inquisición. Durante las temporadas, personajes enfrentan diversos enemigos y desafíos, en tanto intentan detener a Drácula y su ejército de criaturas. Película Bram Stoker Drácula 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. La historia inicia en el siglo XV, donde el joven príncipe Vlad de Valaquia, conocido como Drácula, regresa de la guerra para descubrir que su amada esposa Elizabeth se ha suicidado al enterarse falsamente de su muerte en la batalla. Reparto: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, John Reeves, Richard E. Grant, Bill Campbell, Sadie Frost, Tom White. Drácula 2000, dirigida por Patrick Lussier. La trama se centra en la figura de Drácula, que ha sido mantenido en un ataúd y encadenado durante siglos por Abraham Van Helsing. Se traslada a la ciudad de Nueva Orleans, donde un grupo de asaltantes de bancos, liderados por Marcus, intentan robar una caja fuerte en la que se encuentran el ataúd de Drácula. Al momento de abrir el ataúd, lo liberan de su tormento, así se embraga el caos en la ciudad. Drácula junto el 2014, dirigida por Gary Shore, muestra acción y fantasía. La historia inicia en el siglo XV en Transilvania, donde el príncipe Vlad reina sobre su pueblo con justicia y compasión. Exige que 1000 niños transilvanios, incluidos el hijo de Vlad, sean ofrecidos al ejército otomano como soldados. Reparto: Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Art Parkinson, Charles Dance, William Houston, Ferdinand
Kingsley. Antes de la batalla final contra Drácula verás algunas escaleras. No subas las escaleras. Camina hacia el borde y haz un salto largo hacia la izquierda. Te encontrarás sobre un borde invisible. Camina hacia la izquierda y aparecerán en unas escaleras invisibles. Del cielo caerán, otorgarán corazones. Recolecta para conseguir 99. Y podrás agarrar un látigo triple, un boomerang. Pronto regresa a la pantalla anterior y lucha contra el vampiro. Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.